So, Les doy la bienvenida entonces a este nuevo encuentro de El Fogón de Los Ángeles, patrocinado por Hispanic LA. Hoy es 6 de junio del 2025. Acá estamos en el casi al comienzo del verano de América del Norte. Eh, Así que por eso me ven en camisa. Eh, pero al mismo tiempo estamos en una situación de crisis, un verano que se acerca con mucha controversia, con mucho conflicto, especialmente teniendo en cuenta lo que está ocurriendo con distintos sectores de la comunidad. O sea, hoy, solamente horas atrás, hubo redadas aquí en Los Ángeles en contra de inmigrantes indocumentados. Llegaron helicópteros, llegaron la policía de migración y se llevaron a trabajadores que estaban en un centro que se llama Home Depot. Eh, y hubo un cierto nivel de resistencia de la gente, ¿ah? Los cercaron a los policías, también hubo algunos que se tiraron enfrente de los autos policiales que se llevaban detenidos a los inmigrantes. Así que eso es probablemente, como comentábamos con Cecilia, el escenario que vamos a ver repetido, que ya se está repitiendo en muchas ciudades de Estados Unidos. Aparentemente, como algunos han sugerido, las autoridades migratorias tienen una cuota de 3.000 personas que tienen que detener por día. O sea, estaremos hablando de casi 1 millón por año. Así que esa es la realidad de hoy en Estados Unidos. Quería mencionarlo porque se puede decir sin la menor duda que ya estamos en una situación de crisis. Una situación de crisis porque hay una arremetida clara por parte del régimen de Donald Trump en contra de las instituciones democráticas, en contra del Estado benefactor, y se manifiesta en esto que les mencionaba, con agentes que llegan, que llegan enmascarados, que parecen ser de grupos de tareas, en algunos casos en automóviles sin licencias, que no tienen ningún tipo de identificación, entran en hogares, arrestan gente en la calle, van a escuelas, van a las cortes y se llevan detenidos a personas que terminan en centros de detención en otros estados o en algunos casos en otros países, como se dio a gente que llevaron a El Salvador o que han llevado a el este de África en Sudán del Sur, que ahora tengo entendido que están en Djibouti. Así que la arremetida es porque han encontrado el chivo expiatorio hace tiempo, que son los inmigrantes indocumentados, y uno, si no está con este régimen en este momento, es claro que es considerado, definido como enemigo. Y viene la persecución consecuente, que no se da solamente en contra de los inmigrantes, sino a esta altura también se da contra instituciones clave de la sociedad civil como las universidades, firmas de abogados, los medios de comunicación, etcétera. O sea, es una arremetida global. ¿Mm? Y en definitiva también es una situación en donde ya se desconoce, por ejemplo, los dictámenes de algunos jueces o se le busca la forma de ignorarlos. Se está en esa línea que apenas la crucen ya se va a poder hablar de que se ha quebrado el orden constitucional. Todavía responden a la instancia judicial, pero hay muchos casos en donde los han ignorado completamente. Hoy, por ejemplo, sí trajeron de vuelta al inmigrante indocumentado que había sido llevado a El Salvador, pero apenas lo trajeron, le hicieron cargos judiciales y por cosas que ocurrieron años atrás en el estado de Tennessee. Lo acusan de transportar a otros indocumentados. Así que estamos en una situación, como le decía, de crisis en donde el orden ya constitucional está siendo cuestionado en distintas áreas. ¿M?
la idea esta de separación de poderes quedaría destrozada si es que se ignoran las órdenes judiciales. Eh, Así que la respuesta la dieron esos muchachos hoy que se tiraron frente a los autos de inmigración. La respuesta la están dando las personas, o sea, que se levantan y cuestionan estas decisiones en distintas asambleas. La respuesta la están dando cuando uno escribe una carta al editor de un periódico, cuando la discute con sus compañeros de trabajo, cuando en la mesa familiar genera un debate respecto a lo que está pasando, cuando habla sobre esto con sus amigos. O sea, se acabó ya la etapa del silencio. No podemos continuar en silencio en la sociedad estadounidense. Y eso implica, en definitiva, en mi opinión, resistencia pasiva. Ya tenemos ejemplos de la época de los derechos, del movimiento de derechos civiles de la década del 50 y 60, que nos tienen que iluminar cómo responder a estas situaciones. Y finalmente, que por supuesto se puede tener miedo, es razonable tener miedo, pero tenemos que ser valientes, tenemos que pararnos y decir lo que corresponde decir, escribir lo que corresponde escribir, porque el silencio en este momento no es una opción. Aquí, en este foro, estoy viendo las caritas acá y hay mucha gente, y no quiero entrar en los nombres porque hay varios, o sea que ya demostraron en el pasado su valentía, su compromiso de confrontar las injusticias. Y estoy seguro, o sea, que van a estar repitiendo lo mismo en esta situación. O sea, un abrazo grandote y perdón por haber tomado tanto para hacer esta introducción, pero están llegando nubarrones tenebrosos a nuestra sociedad y creo que es importante en toda oportunidad articular un mensaje de resistencia. Pero hoy en el Fogón de Los Ángeles, gente querida, tenemos un programa muy interesante que va a conducir, como siempre, aquí nuestro querido Mariano Sarabia desde Argentina y Adriana Brief aquí en los Estados Unidos. Así que no voy a introducir absolutamente más nada, solamente les recuerdo que el Fogón de Los Ángeles se reúne el primer viernes de cada mes a explorar temas de política y de literatura con los dos coordinadores que acabo de mencionar. Así que adelante Mariano, adelante Adriana. Bueno, muchas gracias, Néstor. Bienvenidas y bienvenidos a todos y todas. Eh, Me parece que estuvo más que justificado todo lo que dijiste y estos minutos que tomaste, Néstor, es importante para los y las que estamos en el resto del continente, saber de primera mano, sabemos, lo seguimos, lo que está pasando en Estados Unidos, pero es importante también que sepan ustedes que nos solidarizamos con ustedes. Estamos pasando algo parecido en Argentina. Eh, y bueno, les aviso que para el próximo mes va a caer justo viernes, el primer viernes del mes de julio va a ser 4 de julio, una fecha emblemática, y vamos a tener preparados unos invitados especiales con una temática especial. Eh, para hoy teníamos previsto desde hace mucho tiempo hablar de Bolivia y para eso hemos convocado a César Aspi Jalja, que es primero que nada, un amigo que está acá, que ya lo estamos viendo en pantalla. César está en La Paz, nació en La Paz, en el altiplano boliviano, es director de cine, es productor de cine, documentarista, tiene 4 documentales que les recomendamos mucho. Uno de ellos le vamos a poner el link para que ustedes puedan guardarlo y verlo. Uno es la independencia, otro es la revolución, otro es la invasión sobre la tan triste e injusta guerra del Pacífico, donde Chile le arrebató toda la salida del mar a Bolivia y parte al Perú también. Y el último de sus documentales son todos maravillosos, se los recomiendo mucho. El último se llama Katari, sobre Tupac Katari, el gran revolucionario
que cercó La Paz durante meses, más o menos contemporáneamente a que Tupac Amaru levantara en armas a 80.000 indígenas en el Perú, ¿no? Así que esa es la filmografía de César Aspi. Él actualmente es director de producción del Canal 4 RTP de La Paz, uno de los principales canales, Radio Televisión Popular. Él es Aymara, es de la comunidad Aymara, es del pueblo, nación Aymara, muy practicante y muy conocedor de la cosmovisión andina. Eh, Realmente es un sabio César, a pesar de que es joven, somos muy amigos y somos compadres, porque tengo el honor de ser el padrino de su hija Valentina Sisa, es un hermano. Y bueno, para darte la palabra, César, y después va a haber compañeros de distintos países que van a poder preguntarte y todas y todos van a poder preguntar, levanten la mano o me piden la palabra por el chat. Pero está Máximo Carneluti de México, Bruno Lima Rocha desde Brasil, Raúl Yarul desde El Salvador, Ricardo Corso Moreno desde Venezuela, Carlos Coan desde Estados Unidos y Pablo Balustra desde aquí, desde Córdoba. Em, César, yo te daría la palabra pidiéndote que introduzcas un poco la situación de Bolivia. Hemos conocido hoy mismo todo esto, si bien un poco de suerte tenemos, ¿no? Porque no se puede prever lo que va pasando, pero más o menos habíamos pensado que para esta época se iban a conocer los candidatos para las elecciones del 17 de agosto. Hoy el Tribunal Electoral dejó afuera a Evo Morales por una cuestión de sellos partidarios. Eh, Hay 10 candidatos, 3 podríamos decir de lo que fue en algún momento el MAS, Andrónico Rodríguez, Eva Copa y del Castillo, y 3 de la derecha, Samuel Doria, Manfred Reyes y Tuto Quiroga. Eh, Queremos, seguramente los compañeros te van a preguntar más desde lo político. Yo quiero empezar, César, preguntándote desde la visión y la cosmovisión indígena, aymara. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó y por qué están pasando las cosas que están pasando en Bolivia? Tengo acá, mira, si pueden ver, pidiéndole permiso a la sagrada hoja de coca, a la Pachamama. Con mucho respeto, César, lo hago. Te quiero pedir primero un pantallazo desde lo espiritual, desde lo conceptual, desde, desde el todo, ¿no? ¿Qué está pasando y por qué en Bolivia? Buenas noches, estimados hermanos, hermanas, a todos y todas que están allá en el desparramado por el mundo, tal vez. Mariano, un saludo cordial. Y bueno, esta introducción que me haces y la pregunta que me planteas realmente toca algunas fibras existenciales, digamos, en mí, digamos, y en mi familia y en las comunidades indígenas, ¿no? Este proceso que se ha ido trabajando durante muchos años donde el pueblo indígena, popular tal vez, ha conseguido de alguna y otra forma estar, digamos, en instancias de decisión, no de poder, pero sí de decisión. Ves cómo se está descrebajando, ¿no? Se está rompiendo, se está diluyendo. Y es un poco frustrante porque es no reconocer la lucha, no solamente de Evo Morales, sino es la lucha de muchos hermanos y hermanas desde el cerco de Tupac Katari o mucho antes. Hemos tenido varios procesos, varios intentos de liberación, se podría decir así, del mundo indígena, campesino y de las clases populares, pero siempre han terminado en fracaso, digamos, ¿no? Tenemos ejemplos muy importantes históricos. Hay un hecho bien trágico que es la guerra federal en Bolivia, donde La Paz y Sucre se disputan la capitalía, pero los liberales de La Paz, al mando de José Manuel Pando, hacen un pacto con Zárate Vilca, ganan esta guerra, digamos, y la capital se queda en La Paz,
pero a los días Zárate Vilca es traicionado, ¿no? Como esos ejemplos tenemos varios en la historia varios momentos en la historia de Bolivia. Entonces, en lo contemporáneo, eh, hemos luchado siempre para que de alguna y otra forma las grandes mayorías estén en instancias de poder. Eh, Hace unos 20 años atrás, eh, tener la posibilidad, digamos yo, de tener acceso a una educación universitaria privada era básicamente un privilegio, ¿no? Incluso la estatal, ¿no? Yo me acuerdo muy bien, por azares de la vida, entré a una universidad privada católica con un sistema de becas, pero era un lunar en ese ambiente, ¿no? O sea, realmente sentí un poco el marginamiento, se podría decir, la discriminación de ese sector social. Ahora somos grandes amigos, pero sí hemos luchado junto con el pueblo indígena. Mis padres son indígenas y les resulta que hemos apostado mucho al proceso de cambio, ¿no? Que inició el MAS. Es una lucha que más o menos empezó desde un punto de vista ya más conceptual, mucho más trabajado en lo político a partir de la década de los 70, ¿no? La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia asume un rol político muy importante porque hasta ese momento eran mal utilizados por los sectores sociales y fundamentalmente por los partidos políticos. Y un ejemplo claro fue la Revolución del 52, ¿no? O sea, básicamente fueron utilizados, hubo un pacto militar campesino que era la base social del MNR y posteriormente fue también la base social de las dictaduras de Barrientos, etcétera, ¿no? Pero en el 70 hay un quiebre en ese sentido ideológico y los hermanos campesinos de esa época toman una autonomía sindical y una autonomía política y van, digamos, desde el catarismo, desde el indianismo, corrientes ideológicas, eh, tener el objetivo final de tomar el poder para un cambio social radical, ¿no? Había radicalismos, evidentemente, de decir, de eliminar a todo lo que fuera blanco o cara, como lo llamamos aquí, pero también había algunas líneas que eran mucho más conciliadoras, como el MRTKL, ¿no? De Víctor Hugo Cárdenas, ¿no? O sea, podemos conciliar y estar en el poder y convivir y desde adentro poder hacer las reformas. Eso fue una idea de Víctor Hugo Cárdenas, pero que en los hechos con Gonzalo Sánchez de Lozada no ocurrió. Esa fue una maduración muy importante. El proceso del 92, los 500 años también da un giro muy importante. Y lo que, digamos, termina de marcar esta visión de agenda Bolivia a partir de la mirada indígena es la marcha de 1990, la marcha indígena del Oriente a la capital, y ahí se reconstituye tierras bajas, tierras altas, pueblos indígenas van, digamos, construyendo esta visión. Y todo esto confluye a partir de la Guerra del Gas. Ustedes conocen muy bien ese proceso. En 2003, primero la Guerra del Agua en 2000 y la Guerra del Gas en 2003. Y ahí coincide, digamos, eh, son coincidencias de la vida, de que todo el trabajo sindical que hacía Evo Morales con el tema de ser dirigente cocalero en el Chapare, era también diputado nacional, bueno, se le confía y se le apoya, digamos, en las elecciones. Había un elemento, había otro sujeto, otro actor muy importante que era Felipe Quispe, el Malco, era, digamos, el proceso más radical que se tenía, pero no logra, digamos, él confluir porque negaba un poco, de alguna y otra forma, esta manera de hacer política o esta composición del Estado. El Estado moderno, los poderes del Estado, etcétera. Felipe Quispe no comulgaba con eso. Evo sí, ¿no? De esa línea más reformista, digamos, de decir, sí, entremos al poder y desde ahí podemos hacer los cambios y la revolución. Eso fue de alguna y otra forma la consigna. Se ganó el 2005, 2006 se posesiona el primer presidente indígena, ustedes lo conocen muy bien, pero creo que como pasa siempre, ¿no? Este bloque hegemónico, este bloque que inicia de alguna y otra forma, el poder los va cambiando, el entorno tal vez de Evo Morales lo va cambiando y se burocratiza mucho ese elemento
y bueno, y a partir de eso hay un desgaste también en la conducción de este proceso, ¿no? Evidentemente, ese momento era importante que el MAS era, el partido del MAS era el núcleo aglutinador de las cosas, pero creo que ahora viéndolo en perspectiva, capaz fue un error, digamos, ¿no? Porque todas las fuerzas vivas, toda la coordinadora del agua en Cochabamba, los pueblos indígenas en sus diferentes variantes políticas, ideológicas, las tierras bajas en sus lógicas de organización, igual las tierras altas en sus lógicas de organización comunitaria, el AILU, el AINI, la reciprocidad, toda esa visión entró a la Asamblea Constituyente a partir del partido tradicional. Entonces, eso de alguna y otra forma nos ha hecho homogéneos en una forma de pensamiento, pero la construcción del nuevo Estado plurinacional no confluyó en estas fuerzas o en las visiones que lo nacional popular, digámoslo así, quería construir un nuevo Estado. Caímos nomás en el Estado moderno, en el Estado tradicional, en una constitución positivista, en una constitución bajo la ola del eurocentrismo y nos llevó a esto, ¿no? Entonces, pese a eso, se hicieron varias reformas, se han recuperado, ustedes saben muy bien, las empresas a favor del país, se han creado empresas, muchas de estas empresas generan, digamos, algunos recursos excedentes para redistribuir en bonos, pero como le decía hace rato, ¿no? Se ha vuelto un elemento burocrático y como suele pasar en estos procesos revolucionarios, esa clase burocrática a veces toma decisiones y a veces alejada de la realidad y alejada del pueblo. Esto ha ido desgastando a Evo y lamentablemente hoy Evo Morales, digamos, se convierte en lo negativo del país, ¿no? En lo conflictivo del país. Eh, Eso nos ha, nos confunde mucho a nosotros. Mariano, tú me has presentado como parte de un medio de comunicación que es Televisión Popular y esta calificación de popular desde el fundador, ¿no? Carlos Palenque, eh, dio, digamos, de alguna y otra forma la visibilidad a estos sectores populares que hace 20 o 25 o 30 años atrás no era posible que se puedan mostrar en pantallas de un medio tradicional, de un medio de comunicación hegemónico, ¿no? Entonces, este canal popular, en sus limitaciones y con todo, mostró a un pueblo, a una realidad concreta, y eso molestaba mucho al poder, ¿no? Fue clausurado como 2 veces este medio de comunicación, y de alguna y otra forma el MAS y RTP confluyeron, fuimos parte de ese momento, ¿no? Pero tuvimos un quiebre muy importante, ¿no? Y el 2012 es la novena marcha indígena. Los pueblos indígenas de Tierras Bajas estaban protestando contra ya el gobierno de Evo Morales para la no construcción de una carretera que cruzaba un parque nacional, una reserva nacional donde habitaban pueblos indígenas y había una fuerte reserva de recursos naturales, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros dimos esta cobertura a esta marcha, transmitimos la llegada a la paz, fueron reprimidos en varios momentos en su camino y ahí tuvimos un quiebre con el proceso, ¿no? Entonces, fuimos un poco más, bueno, fuimos vetados en todo sentido por el gobierno de ese momento, pero tratamos nosotros de ser un poco más coherentes con nuestra forma y con nuestra línea de ver, por ejemplo, la protección al medio ambiente. Porque fundamentalmente nosotros creemos que una alternativa concreta y real que puede ser a este modelo civilizatorio es volver al origen, es volver al territorio, es volver a nuestros saberes ancestrales, ¿no? Eh, la lógica comunitaria de organización política y social que es el AILI, por ejemplo, eh, habría sido interesante que se profundice en el Estado plurinacional como una forma de organización, pero no se ha podido llevar, ¿no? Las limitaciones que corresponden. Entonces,
toda esa, toda esa fuerza, esa energía de transformación, ahora, en este momento, está realmente diluido, ¿no? O sea, estamos disputando el poder o el posible retorno de la derecha recalcitrante en nuestro país. Doria Medina pertenece a esa línea de la capitalización y la privatización de las empresas estratégicas de nuestro país. Eh, Tuto Quiroga era el vicepresidente de Hugo Banzer Suárez, el dictador que estuvo en los 70 como unos 7 años, y sobre él, digamos, pesa muertos, desaparecidos y todo lo que implica una dictadura, ¿no? Entonces, él era parte eh, en el gobierno democrático entre el 2000, él era su vicepresidente y terminó siendo presidente, ¿no? Cuando Banzer enfermó y finalmente falleció. Entonces, y Manfred Reyes Villa, ¿no? El famoso bombón que lo llaman aquí, igual, parte de la dictadura exmilitar y con toda esa, con todo ese antecedente, ¿no? Entonces, eh, con todo lo que está pasando, la división interna del MAS en los tres sectores que tú has mencionado, han debilitado de alguna u otra forma a las fuerzas populares y a veces uno piensa que puede ser inminente el retorno de la derecha en Bolivia, ¿no? Eso podría ser un gran retroceso, digamos, político en Bolivia. eh, y, y también eso fue un poco, el gobierno de Arce Catacora fue, digamos, franqueado por dos sectores, digamos, ¿no? La división interna, porque no tenía una asamblea legislativa a favor para aprobar, digamos, normativas, leyes o créditos para, digamos, estabilizar la economía. Y por el otro lado, que hace 20 años en todo este proceso, la derecha nacional e internacional han estado trabajando siempre en socavar lo que fue este proceso de cambio. No, no olvidemos el 2008 con la famosa media luna, con todos los partidos de derecha o líderes de derecha amparados por la Embajada de Estados Unidos, trataron de derrocar en ese momento a Evo Morales, ¿no? Entonces, esta labor ha continuado de instalar narrativas, digamos, contra el proyecto popular, contra la izquierda, ¿no? Ahora se ha vuelto de moda esta palabrita de los zurdos de M, que es la forma de descalificar, digamos, ¿no? A todas las personas que habla, digamos, de acceso a la educación, acceso a una salud, digamos, gratuita, acceso, digamos, a la formación, a la capacitación o tener las mismas oportunidades, son o somos calificados de zurdos, ¿no? Entonces, se ha vuelto... César, Sí, sí. César, mientras se animan los compañeros y las compañeras a levantar la mano, Raúl, ahí está Raúl desde San Salvador que te quiere hacer una pregunta entonces. Sí, sí, claro que sí. Ahora sí. Buenas tardes, César, un gusto. Saludos a todos, a todas. Em, a ver, hermano, yo sigo con bastante cercanía la situación en Bolivia. Coincido en gran parte con tu análisis. Soy amigo personal y compañero de un grupo de reflexión de América Latina con Hugo Moldis, por ejemplo. Ujú, Escribí algunas veces ahí en la época y en otros periódicos ahí en Bolivia. Coincido mucho con lo que estabas diciendo, precisamente porque lo que siento es que hay un proceso de implosión en el movimiento nacional y popular, desde el MAS y PSP, pero también desde el conjunto de las estructuras sociales. No se logró. Creo que ese es el punto, desde el punto de vista político, ¿no? No se logró la estructuración de formas esenciales de poder popular, cuando estaban todas las condiciones dadas, sobre todo en el primer gobierno de Evo. Y creo que también ahí es donde debemos ver
el aspecto de las responsabilidades históricas, porque es verdad el peligro inminente, yo coincido con eso, hay una palabra para explicar ese peligro y se llama litio y tierras raras. Esa es la razón. La antigua jefa del Comando Sur, la generala Richardson, lo ha dicho muchas veces en todos los países de la región. Eso es nuestro y lo queremos. Y no ha cambiado con el cambio de mando en el Comando Sur. Por el contrario, la única posibilidad de acceder a eso con el gobierno que tenía Bolivia, con los gobiernos que ha tenido Bolivia históricamente a lo largo de la mayor parte de este siglo, la única forma era la implosión de ese movimiento popular. Y es real, eso es lo que quería compartir, que creo que es real la posibilidad de que la división de las fuerzas de izquierda del campo popular den el paso, los porcentajes no les da a la derecha, así por separado, pero la posibilidad de unirse para eso sí está, Sí. en función de esa necesidad. Entonces yo creo que ese es el peligro. ¿Y qué podemos hacer? Desde los diferentes lugares. Yo pertenezco, digamos, a un país que está mucho más a la derecha en problemas como el caso de El Salvador, pero eso es el peligro que también pueden tener ahí, ese retroceso histórico, porque nosotros también gobernamos, la izquierda gobernó en El Salvador y mira cómo estamos. Mm. Entonces, ese era un poco el comentario, la reflexión. Sí, y tienes razón. Y mira, ya mirando en perspectiva, uno puede decir que estos años de bonanza que hemos tenido con el gas, ¿no? La recuperación de nuestros recursos naturales, el país vivía bien, ¿no? Se han hecho cambios estructurales, se han hecho inversiones públicas muy importantes, carreteras, infraestructura. O sea, eso nunca lo podemos negar. Eso fue gracias a la nacionalización. Pero creo que, no me acuerdo quién dijo esto, pero mucha materialidad o poca materialidad, o sea, tener dinero o no tener dinero siempre nubla el pensamiento, ¿no? Entonces creo que los sectores sociales o todos nos hemos quedado ahí, ¿no? Hemos creído que hemos llegado al momento cúlmine, pero no hemos profundizado varias cosas y tal vez ese error habría que en el futuro y en otros lados corregirlo, ¿no? ¿No? Porque ya estás en el poder, eh, las cosas están dadas, sino es que nos ha faltado ese momento de reflexión y de profundizar mucho más el proceso, ¿no? Entonces, eh, es una incertidumbre porque también, o sea, ninguno de los candidatos está bordeando el 20%, ¿no? O sea, nadie, o sea, ni Doria Medina, ni Tuto Quiroga, ni los candidatos de la izquierda, ¿no? Nico tiene 14%, que sería la ficha más potable para que, digamos, de pugna electoral. Entonces, eso significa que la población está insatisfecha políticamente, está hastiada un poco políticamente y fundamentalmente ve reflejado en los bolsillos, ¿no? O sea, ahorita tenemos una inflación como del 15%, el dólar ha subido como un 50%, está cotizado en más o menos 7 bolivianos, ha llegado incluso a ser 20 bolivianos, que para nosotros eso, digamos, es eh, incomprensible, digamos, no tenemos dólares en el país, o sea, todas estas cosas, ¿no? Entonces, em, eso habría que reflexionar, ¿no? Me imagino que eh, hay que recomponer las fuerzas sociales porque también nuestros líderes en todos los niveles, digamos, sindicales, gremiales, han, han, han sufrido ¿cómo te podría decir? Este extravío político. Y ahora no tienen la capacidad de reacción, ¿no? Entonces, la narrativa, ¿no? El decir que vamos a desarrollar con el litio o que alguien de afuera como Marcelo Claure, ¿no? Que es un empresario boliviano con gran éxito en Estados Unidos, esa figura del éxito, esa figura de ser emprendedor, esa figura del éxito económico, esa es la visión, digamos, ¿no? Entonces, pero eso es, digamos, lo más falso que puede haber, ¿no?
No sé si alguien... Sí, perfecto. Bruno, desde Río de Janeiro. Ahí va. Bueno, gracias Mariano. César, un gusto verte. Yo tengo dos amigos en RTP, Marcos Borba y Jorge Luis. Y he sido Sí, sí, sí. entrevistado en las cuantas. Sí, Jorge Luis es el dueño del canal y, y sí, Marco es el productor del programa que se llama RTP Mundo, ¿no? sí, ahí va. Sí, He sí, hablado con ellos varias veces y también con uh, Jorge Luis ha hablado conmigo en un montón, algunas veces también dando entrevistas, ¿no? exactamente. Sí, la pregunta que tengo es capaz que sea más ordinaria, más vulgar, yo diría. Uh, yo estuve en Bolivia una vez, me quedé ahí 30 días. Y me acuerdo que los voceros de Evo y el Evo mismo se peleaba contra el sector más gobernista además. Se decían Evosaurio, se decían un montón de cosas. Los medios tradicionales hacían un bardo con eso, hacían un autoparlante con esta pelea interna. ¿Hay algo programático en la, entre comillas, rebelión de Evo o es pura codicia de poder? ¿Qué quiere Evo en términos estratégicos en ese momento? Sería mi pregunta. Sí, y tienes razón, ¿no? Lamentablemente el discurso de Evo no ha cambiado, digamos, ¿no? Sigue con un radicalismo antiimperial, por ejemplo, y no ha actualizado y no ha mejorado el discurso desde la izquierda, ¿no? Entonces es llegar al poder porque él sería de alguna u otra forma la única fórmula de solucionar eh, a la crisis del país, por ejemplo, ¿no? Entonces, programáticamente tampoco lo ha manifestado, solamente es una crítica dura, digamos, al gobierno actual como Arce de traidor, digamos, ahora Andrónico traidor, pero no escuchamos, digamos, unas luces mucho más actualizadas de decir, bueno, yo en el campo económico voy a hacer esto, en el campo político haré esto. No lo tenemos en concreto, no lo ha manifestado, digamos, de una manera abierta y solamente se escucha, digamos, el derecho que él tendría para ser candidato, ¿no? Entonces, esa es un poco lamentablemente la narrativa que está sosteniendo y que a veces no es sostenible, pues porque no cala en el sector popular y también va a colación esto que la gente también ya está cansada un poco de los mismos de siempre, ¿no? Está cansada incluso de Doria, de Tuto, de Evo, de la gente que siempre estaba en la política, ahora quieren gente que pueda renovar. Entonces, y el resultado va a ser que ganará el menos peor, ¿no? Eso va un poco el análisis, ¿no? Y esperemos que no aparezca un Milei o un Trump, ¿no? Porque los candidatos de la derecha que mencionaste son más bien la derecha tradicional. Si pudieras describir a los tres candidatos supuestamente de la izquierda, englobando mucho, no sé si del Castillo se puede considerar izquierda, el ex ministro del Interior de Lucho. Pero ¿quién es Eva Copa? ¿Quién es Andrónico Rodríguez? Si nos podés ilustrar un poquito. Perfecto. Eva Copa es, digamos, representante de la ciudad del Alto. Ella es de formación trabajadora social, se ha formado en la Universidad Pública del Alto, en la famosa UPA, y viene, digamos, de un sector altamente políticamente donde se debate mucho. El Alto es un sector, una población que tiene, digamos, una complejidad política y hay un gran debate en ese sentido. Extrañamente, en este momento el Alto está en un silencio, porque en momentos de crisis es la ciudad que sale al frente, digamos, ¿no? Eso fue el 2003, el 2019, ¿no? Realmente queriendo reproducir, digamos, lo que hizo Tupac Katari y cercar la ciudad de La Paz, ¿no? Pero desde una organización popular autoconvocada, digamos. De ahí sale Eva Copa. Evidentemente fue senadora suplente el 2019 en
ese periodo y bueno, terminó siendo en la crisis con Yanine Áñez del 2019-2021, terminó siendo la presidenta del Senado, ¿no? Entonces era un bloque opositor muy importante al gobierno de Áñez en ese sentido. Ella es Eva Copa, ¿no? O sea, salió de estas bases luchadoras, digamos, se podría decir. Andrónico Rodríguez es básicamente, estudió ciencias políticas, dirigente del Chapare, de una federación cocalera que es Bulo Bulo, una de de las 7 federaciones que hace la coordinadora grande que es el Chapare. Y básicamente creció y nació bajo la sombra de Evo Morales, ¿no? Básicamente fue su, su líder que él habría formado en ese momento, ¿no? Y fue el gran resistor, digamos, en la época del 19, en la crisis del 2020, del 2019, y él salía a las calles, digamos, ¿no? Como senador en ese momento. Entonces, ahí fue creciendo la figura de Andrónico Rodríguez, es muy joven, debe tener 35, 36 años. Copa también está en esa misma rango de edad. Entonces, es un genuino representante del sector cocalero, pues, ¿no? Eh, el Castillo, exministro de gobierno de Arce Catacora, es un intelectual, digamos, de clase media, ¿no? Él pertenecía a un grupo que se llamaba Columna Sur, digamos, que era, digamos, los jóvenes intelectuales de clase media, de vanguardia, se le denominaban, eh, del MAS en ese momento, ¿no? Entonces, igual, él también salió a las calles en el 2019 a resistir en las calles con un grupo de jóvenes y ese, digamos, le dio el talán para que sea ministro de gobierno, ¿no? Porque se enfrentó, digamos, cuerpo a cuerpo con el régimen de Yanine Áñez, digamos. Estos serían nuestros tres representantes, digamos, de la izquierda. Castillo sería más de centro izquierda, digamos, ¿no? Porque representa un poco a ese sector social, ¿no? No Claro. encarna mucho, no encarna mucho lo nacional popular, digamos, ¿no? César, la última pregunta se la doy a Néstor Fantini. Si querés, Néstor, la haces. Si no, la podemos leer, pero mejor si la haces vos directamente. Y ya después de la respuesta de César, si les parece, hacemos una pausa y pasamos al segmento cultural con Adriana. Sí. César, muchas gracias por estos minutos, por este rato, ¿eh? No, ustedes. Adelante, Néstor. Mariano, si está bien, o sea, le paso la oportunidad que pregunte a Carlos, ¿ah? Ah, Carlos está pidiendo, sí, adelante, Sí, sí, Carlos. sí. Hacemos las dos preguntas. Podemos hacer las dos preguntas y que responda César a las dos preguntas. Las hacemos juntas. Primero Perfecto. Néstor y después Carlos. Ok, sí, mi pregunta en términos generales es que en distintos países de América Latina hemos visto que cuando llega la derecha al poder, como en el caso de en Brasil, Bolsonaro, también ocurrió en Argentina, en Ecuador, cuando llegan al poder, o sea, se desata un sentimiento de venganza contra los líderes políticos del sector nacional y popular. Así que le ocurrió a Rafael Correa, le ocurrió a Lula, que lo llevaron a la prisión. Ahora están a punto de tratar de encarcelarla a Cristina Kirchner. Se espera de que haya una ola de venganza fuerte ahí en Bolivia en contra del MAS y de otros sectores progresistas. Sí, sí, Bueno, sí. perdón, César, y le damos a Carlos que haga la pregunta y responde las dos, ¿eh? Carlos, Bueno, la mía es muy breve. ¿Qué pasa si ninguno de los candidatos llega al 50% de los votos? Ok. adelante, César. Voy con la última pregunta. ¿Va a haber una segunda vuelta? Ah, ok. Una segunda vuelta y ahí las posibilidades son complicadas, ¿no? O sea, tiene más posibilidad la derecha de unirse para derrotar, digamos, al sector popular, La ¿sí? segunda vuelta es entre los dos que tuvieron la mayor cantidad de votos. Exactamente.
Ok. los dos más votados. Más votados, sí. Gracias, gracias, Ya César. en noviembre más o menos, ¿no? Que Sí, ocurriría eso. ok, Y gracias. lo que decía, Perdón, César, una cosa. Hoy, según las encuestas, podría ser incluso entre dos candidatos de derecha. O claro, no sé si son encuestas creíbles, pero estaba leyendo que Doria Medina está primero y segundo Tuto Quiroga. sí, pero hay un 27% de no sabe, no sabe por quién votar. Entonces hay un gran porcentaje de un voto cautivo. Hay un voto Evo también ahí, ¿no? Y ese voto Evo, la lógica sería que vaya Andrónico. Andrónico no ha hecho campaña todavía, solamente ha anunciado una candidatura, pero Tuto Quiroga y Doria Medina están en campaña ya hace meses atrás, ¿no? Posicionando una narrativa, posicionando un concepto, viajando a Estados Unidos con Marcelo Claure en un seminario para salir de la crisis, ¿no? O sea, eso fue una cosa muy comentada aquí en Bolivia. Este gran empresario convocó, convocó a líderes de la derecha, digamos, a intelectuales bolivianos, a analistas políticos, a analistas económicos, a un seminario en Harvard, en Estados Unidos, donde habrían analizado un poco la situación y las fórmulas para salir. Lo más interesante es que la gente que vuelve dice, sí, ¿no? Era una cosa tan interesante que para mí fue un diplomado haber estado en esa charla, digamos. Me imagino que se dio línea. Obviamente eran analistas de la línea liberal, digamos, ¿no? Esos economistas neoliberales que siempre han estado en contra de Evo, y ellos estaban evidentemente ahí. Entonces, ahí se ve que hay toda una narrativa exterior también desde afuera para posesionar una idea, digamos, en Bolivia, y que eso va relacionado con la pregunta anterior, es que sí, o sea, eso te hace entender que si la derecha entra, evidentemente, uno, van a ir por los líderes sociales de izquierda, los van a anular, ya sea políticamente, jurídicamente, etcétera, y evidentemente se tiene que concretar lo que decía algún compañero, ¿no? De que están viniendo por los recursos naturales, ¿no? Marcelo Claure, este gran empresario, la tiene clara, ¿no? Él quiere explotar en su estado, digamos, natural y sin ningún proceso exportar nuestro litio. Y él lo dijo clarito, ¿no? Porque no va a Bolivia, sino da conferencias hacia afuera y dice, Bolivia no tiene capacidad de ser industria, no tiene capacidad de producción, solamente somos generadores de materia prima. Ese es el concepto que tiene este millonario, ¿no? Que lamentablemente también es presidente o dueño de un gran equipo que es el Bolívar, que es mi equipo, pero nos duele mucho eso, ¿no? Pero ese es el criterio que tiene esta gente, ¿no? O sea, que no tenemos esta capacidad de producción, de industrializarnos, de generar nuestros recursos, que solamente podemos generar materia prima para afuera, ¿no? Ese es el criterio de ellos. Y la narrativa viene con esas dos cosas, apropiarse de los recursos y también seguramente anular a los líderes políticos, ¿no? César, muchísimas gracias. Mariano, tengo Sí, una pregunta nomás. sí. A César, che, ¿y la oligarquía cruceña cómo está? Santa Cruz, ¿cómo está? Eso es bien interesante. La oligarquía cruceña odiaba a Evo, pero decían que no se vaya todavía, ¿no? Porque han hecho buenos negocios en su momento. Entonces está a la espera. Y evidentemente, buen sector, les comento, buen sector del empresariado grande, pero más que todo mediano y pequeño, han estado con Evo Morales, ¿no? De alguna y otra forma sé que una movilización que tuvo Evo Morales hace unos meses atrás, que duró como 30 días, un bloqueo nacional, de alguna y otra forma ha sido, digamos, financiado, soportado por este empresariado, que veían que también que Evo Morales les ha dado muchas concesiones, les ha dado muchas facilidades de producción en ese sentido. Pero ahorita ellos están buscando al mejor postor, digamos, para hacer sus negocios, ¿no? Esa es un poco la lógica cruceña, ¿no? O sea, ellos necesitan hacer su negocio y ven a qué barco van a subir o a cuál tren se van a subir, ¿no?
César, muchísimas gracias por esto, este rato, estos minutos. La verdad, Gracias. queda corto. A los que tenemos cabeza y corazón occidentalizado nos cuesta, nos sigue costando, siempre nos va a costar entender esa otra concepción del tiempo que tienen los pueblos originarios. Se nota incluso hasta en tu forma de hablar, ¿no? Y cómo nuestros pueblos originarios saben que esto lleva milenios, ¿no? Las luchas llevan milenios. Eso es lo que, Nosotros estamos muy pendientes de la próxima elección, pero bueno, sí, Mariano, eso es lo que nos ha cercenado esto, ¿no? El pensamiento eurocentrista, el modelo capitalista, lo principal que ha cercenado a los pueblos indígenas es el manejo del tiempo, porque los pueblos se manejan con, con los tiempos de la naturaleza, la agricultura, la cosecha, la siembra, esos son nuestros tiempos. Pero cuando nos han quitado eso, nos han metido a una modernidad, a un horario, a la producción, a generar más, ser más productivos, ¿no? Entonces, por eso yo creo y siempre confío de que todavía prevalece mucho esa lucha, esa resistencia cultural y creo que más allá de que los líderes actuales, Eva, Andrónico o lo que fuera, van a nacer otros líderes como Felipe Quispe, otros, que de alguna y otra forma van a reencauzar las cosas, ¿no? Eso es lo interesante de Bolivia, del occidente fundamentalmente, que capaz Oriente tiene una debilidad, pero somos altamente organizados políticamente. Todos los gremios están organizados en una lógica de AIL, por ejemplo, de comunidad, ¿no? Y de reciprocidad mutua, ¿no? Como anécdota, aquí hay gente que revende entradas para el estadio cuando la selección o un partido importante de la Libertadores. Esta gente que revende tiene su asociación de revendedores reconocido, ¿no? Hasta ese nivel de organización se tiene en Bolivia. Entonces, hay, lo nacional popular está todavía latente ahorita en las bases. Tarde o temprano esto va a explotar y seguramente va a reencauzar y capaz tengamos una guerra del gas, una versión o una guerra del agua, donde se reencauzan las cosas. Eso es lo interesante del territorio, porque el territorio lo entendemos con todas las formas de vida y, y aguantamos, miramos, aculicamos nuestra coca y a partir de eso reflexionamos y en el momento que explota, explota también, ¿no? Entonces, esa es la confianza que tenemos, podrá durar unos años, pero siempre hay una esperanza en ese sentido, ¿no? gracias César. Jayaya, ¿eh? Ah, ya, ya, claro que sí. Bueno, te paso la posta, Néstor. Ok, muchas gracias Mariano, muchas gracias César. Fue una excelente presentación. Lo único que quiero mencionar es que yo, desde mi perspectiva, he visto una América Latina al comienzo de este siglo con gente como Néstor Kirchner, de Lula, Rafael Correa, de Chávez que en definitiva te trajeron una antorcha de esperanza a toda América Latina. Eh, Tal vez no se concretaron muchos de sus objetivos, tal vez hubo errores, pero de todos modos yo reivindico a Evo Morales como líder boliviano que generó la mayor redistribución de la riqueza en la historia de Bolivia y que en ese sentido, o sea, merece mi total reconocimiento, al margen de los errores políticos que se pueden haber dado después. Así que muchas gracias por la presentación y hacemos una pausa ahora, 2 segundos nomás, para parar la grabación y comenzar con el segmento de literatura con Adriana Briff. ¿Ah? Un segundito.